Estamos de vuelta en ampliación de noticias por RPP, La Voz del Perú, Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Estamos con ustedes y le damos la más cordial bienvenida al congresista electo Eduardo Salguana, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso. Él representa a la región Madre de Dios. ¿Cómo está, señor Salguana? Muy buenos días. Gracias por atendernos. No, Carlos, muy buenos días y saludo a Fernando y Mónica. Gusto saludarlos. Buenos días. Bueno, quería empezar preguntándole cómo marchan estas negociaciones para la conformación de una mesa directiva multipartidaria. Ayer conversábamos con su próximo colega de bancada, me refiero al señor Acuña, en el sentido de que la aspiración de Alianza para el Progreso es que el general Roberto Quiabra asuma la presidencia de la mesa directiva. Pero ¿cómo han avanzado estas negociaciones y qué tal la recepción de esta propuesta para que el señor Quiabra asuma ese importante lugar? Nosotros hemos realizado una primera ronda de conversaciones con varios grupos políticos a quienes le hemos planteado primero, Carlos, la necesidad que tiene el país de que el Congreso tenga una mesa directiva multipartidaria, una mesa directiva de consenso y una mesa directiva que genere y le brinde al país estabilidad y se aleje un poco de esta polarización y estas contradicciones fuertes que han habido con motivo de la segunda vuelta, y armar una agenda que busque primero el consenso en algunos puntos con el Poder Ejecutivo y segundo, que respete obviamente principios democráticos y las instituciones democráticas. Sí. Con ese contenido se les ha planteado de que busquemos una mesa directiva de consenso, en donde el general Quiabra sería una de las alternativas para presidirla, además de otras que tendríamos nosotros en APP y también de los otros partidos que nos han mostrado sus representantes para dicho cargo. ¿Cuáles otras alternativas tendría en APP, perdón, Mónica? Bueno, es un tema que aún no se ha decidido en quién sería la propuesta de APP, pero se ha hablado en la interna del general Quiabra, es verdad, también de la doctora Gladys Echaíz, que es una personalidad destacada, y también del congresista Luis Picón, que ha sido gobernador del departamento de Huánuco, ¿no? O sea, personalidades con trayectoria política, con experiencia democrática. A ver, si habla, la mesa directiva de consenso es muy importante, pero quien la presida es incluso más importante porque tiene que ver con la agenda parlamentaria directamente. Y lo que yo quisiera que nos diga, congresista electo Salguana, es que cuáles son los puntos de negociación y los de no negociación, es decir, lo que definitivamente no van a aceptar. APP y Acción Popular pueden ser muy importantes en la decisión que se tome respecto a los votos. Se requieren 66 votos. Y aquí, en el escenario hay, por un lado, el lado de la derecha, el almirante Montoya como posibilidad. En el otro lado, incluso se barajan al hermano de Vladimir Cerrón, Waldemar Cerrón, también al señor Quito, al señor Quiroz, al señor Flores, en el caso de Perú Libre, y al medio están quienes otorgarían o no los votos. Por eso es importante, le pregunto, ¿qué es no negociable para ustedes? El tema de la Asamblea Constituyente, el tema de la presidencia del Congreso. Sí, tú dices bien, Mónica. Para nosotros lo fundamental es el tema de la agenda parlamentaria y el contenido de esa mesa directiva, cuál es el espíritu, ¿no? La filosofía que va a impregnar la labor de esa mesa directiva y quién la represente. Y precisamente los temas que has tocado son los temas en los cuales nosotros hemos señalado que serían fundamentales. Primero, una personalidad, ¿no? Cualquiera sea del grupo parlamentario, que brinde confianza, que tenga experiencia política, porque ejercer el cargo de la presidencia es de muy alta responsabilidad, que tenga experiencia en el manejo de la gestión pública, que tengan credenciales democráticas comprobadas. Y segundo, el tema de la agenda pasa por encarar desde el Congreso los temas fundamentales. Y para nosotros los temas urgentes, prioritarios que requieren los 30 millones de peruanos es atender el tema de la pandemia sanitaria, mejorar los servicios de salud. No la Asamblea Constituyente. Por eso lo que quiero saber es eso, porque digamos que ahí yo creo que anda la negociación entre ustedes.
Así es, Mónica, efectivamente, ¿no? El tema de la Asamblea Constituyente o las reformas constitucionales que se pretendan plantear, que sean todos dentro del marco constitucional. No tenemos ningún problema en discutirlos, pero que no se exceda el marco de la Carta Política vigente. De acuerdo, pero ¿se le atribuye a usted haber mantenido conversaciones, usted en naturalmente representación de su partido y de su bancada, con líderes de otros partidos? ¿Qué es lo que le han pedido? ¿Dónde pueden haber dificultades para que las gestiones que usted esté haciendo den buen resultado? Fernando, obviamente los grupos políticos tienen sus aspiraciones, ¿no? Y tienen sus candidatos, como bien ha señalado Mónica, por ejemplo, Renovación Popular nos ha planteado el tema de la presidencia del almirante Montoya. También los colegas de Avanza País. De igual manera, Acción Popular, ¿no? Nos ha planteado que la presidencia sea ejercida por la congresista Mari Carmen Alba. Y lo que nosotros les hemos respondido es que nosotros no estamos anteponiendo el tema de nombres, no estamos planteando el tema de contenidos y lo que consideramos debería ser los ejes de una gestión parlamentaria en los próximos 12 meses, ¿no? Entonces, en eso están las conversaciones, Fernando, y el día de hoy, justamente a partir de las 8:30, ha empezado ya una reunión con varios grupos políticos, entre ellos Fuerza Popular, con quien también se está conversando al respecto. O sea, para ustedes en la presidencia no debería estar ni Perú Libre ni Fuerza Popular. Sí, nosotros preferimos que esté una tercera fuerza que no permita de alguna manera trasladar los niveles de confrontación que existen en el país en este momento con motivo de la segunda vuelta y que está llevando a niveles de violencia inaceptables, ¿no? Agresión a ministros, a periodistas, lo cual rechazamos pues de manera tajante. Señor Salguana, en las conversaciones que ha mantenido, por ejemplo, con los congresistas electos de Perú Libre, ¿ha encontrado usted algún tipo de coincidencia sobre determinados temas? Porque insistimos en la conversación que tuvimos ayer con el señor Acuña, el congresista electo, quien manifestó que había percibido, y también lo había manifestado usted, una división dentro de ese grupo que va a ser, obviamente, una bancada parlamentaria. En el caso de Perú Libre, específicamente, nos hemos reunido hace 2 días en el Congreso. Estuve con los 3 voceros, el vocero titular y los 2 compañeros del señor Paredes, el señor Quito y el señor, no recuerdo su apellido, de un representante de Cusco. Y ellos han expresado su coincidencia con nosotros en el sentido de constituir una mesa directiva que genere confianza al país, que dé mensajes y que contribuyan a la estabilidad política y económica. Donde ha habido la discrepancia o el punto de vista distinto ha sido en cuanto a la urgencia o no de la reforma o de la asamblea constituyente como tal como ellos lo están planteando. Yo les he dicho de manera franca y directa en nuestro punto de vista al respecto, ¿no? Y quisiéramos que ese tema se vea más adelante o que se plantee conforme lo establece la Carta Política. Ahí los he visto un poquito dudar al respecto y al parecer pues ellos pretenden insistir en ese tema, como es legítimo que lo hagan porque así lo han planteado en reiteradas oportunidades, ¿no? De su pertinencia frente al país ya es otra cosa. Bueno, en todo caso, lo que concluimos de lo que nos han dicho, que las cartas están abiertas todavía, están ustedes a la espera de que se aclare cuál es la posición de Perú Libre sobre una asamblea constituyente para tomar una decisión más clara. Hablaremos sobre este punto, por favor, después de escuchar a los anunciantes. Son las 8:48, estamos conversando con el congresista electo Eduardo Salguana, vocero de la bancada de APP, que viene siendo, por lo que hemos entendido, cortejada tanto por Fuerza Popular como por Perú Libre para formar una mayoría que permite elegir a una mesa directiva. Nos ha explicado cuáles pueden ser los puntos de fricción, que el Perú Libre no asuma la presidencia, que no se insista en la idea de una asamblea constituyente, pero hay otro tema que ha dado lugar, como usted sabe, a una crisis en el Congreso,
que en parte ha sido activada por algunos compañeros de partido suyo, de APP, que es el tema de la elección de los jueces constitucionales. No sabemos hasta ahora, no sé si Carlos Villarreal tiene informaciones de último minuto sobre este tema, si persistirán en elegir o no en los días, o tratar de hacerlo por lo menos, pero todo parece indicar que será una tarea que ustedes deberán asumir a partir del próximo 28 de julio. Pero ¿en qué situación quedan ustedes con compañeros de partido como Luis Valdés u Omar Che Jade, que figuran entre los que con más ardor preconizaron que se eligiera rápidamente jueces constitucionales? Bueno, sin duda que esta designación de miembros del Tribunal Constitucional, por un lado, es una atribución estrictamente del Congreso de la República, y segundo, que es necesario la designación de los magistrados de los tribunos porque varios de ellos ya se encuentran con los plazos de ejercicio totalmente vencidos hace ya varios años. Y tercero, creo que los congresistas han puesto lo mejor de sus voluntades, de sus esfuerzos para que esto suceda. Lamentablemente no ha podido ser factible por el número de votos, y obviamente este Congreso, que juramenta la próxima semana, tendrá que asumir esa tarea, ¿no? Quizás revisar los procedimientos, el mecanismo, el reglamento, y mejorar o corregir lo que se haya podido ocurrir para que no se consigan los votos necesarios, ¿no? Esa es la voluntad con la que vamos, y seguro recogeremos pues la experiencia y el trabajo de los congresistas de APP. Congresista electo Salguana, yo quisiera ir a un tema. Usted ha sido parte de un gabinete, ¿no? El gabinete durante el gobierno de Toledo, el Ministerio de Justicia, entiendo. Sí, Mónica, el 2005. Perfecto, entonces tiene mucha experiencia como ministro. Y yo lo que quería era preguntarle sobre el escenario que se viene en el tema de la pandemia. Según Hildebrand en sus 13, la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos de Salud calcula que la tercera ola de COVID-19 empezará en agosto, y de cumplirse este pronóstico, donde además los contagios pueden multiplicarse por 6 en el más probable escenario que pueda ocurrirnos en nuestro país, justamente va a ser cuando asuma el gobierno el señor Castillo. ¿Usted considera, habiendo sido miembro del gabinete, que el equipo del Ministerio de Salud debería mantenerse por lo menos hasta que termine el calendario de vacunación? Mira, Mónica, tocas un tema que justamente refuerza la tesis de Alianza para el Progreso y de los otros grupos políticos de centro, ¿no? Creemos que el próximo gobierno tiene que abocarse a los temas urgentes, inmediatos y totalmente inminentes, ¿no? Estamos hablando de mañana, el inicio de la tercera ola. Y si uno revisa las condiciones de salud, las condiciones hospitalarias, de atención, etcétera, siguen siendo sumamente precarias, no solo en provincias, sino en la propia capital. Por consiguiente, eso refuerza nuestra tesis de una mesa directiva consensuada, que no se aboque al tema de asamblea constituyente u otros temas de tipo legal, sino que encare los temas urgentes de los peruanos. Ahora, sobre el equipo ministerial, coincido contigo, ¿no? O sea, hay todo un equipo desde el viceministerio para abajo, ¿no? Direcciones, asesores, técnicos, la gente que está conduciendo el tema de la vacunación masiva, ¿no? El tema del vacunatón, que ha sido todo un éxito para el gobierno y para el país, y yo creo y coincido contigo que ese equipo debería continuar. Quizás cambiar tienen todo derecho de poner un ministro de salud, pero el equipo operativo yo creo que debería continuar por lo menos unos 6 meses más. Pero usted no considera que el actual ministro, tomando la situación que se viene, como bien describía Mónica, el propio ministro Ugarte podría permanecer en el cargo un tiempo hasta que, enfrentemos esa posible tercera ola, y luego ya el gobierno que entra podrá tomar la decisión en cuanto al ministro que considere conveniente? Pero en esta etapa de emergencia, ¿cree usted que se debe quedar Óscar Ugarte? Carlos, es una posibilidad, o sea, es una alternativa totalmente viable en el concepto, ¿no? Ajá. Porque además el ministro Ugarte no es ministro por primera vez, ya es tercera o cuarta vez que ocupa la cartera de salud, por consiguiente es un
es un profesional destacado y que conoce los vericuetos del ministerio, ¿no? Pero eso ya corresponde a una decisión estrictamente política, ¿no? Por eso yo mencionaba del viceministerio para abajo, donde está todo el equipo operativo. Sí, señor Salguana, quisiera hacerle una pregunta sobre la región que usted representa en el Congreso, porque usted es el único elegido en Madre de Dios, creo que sacó 3.013 votos, ¿no? Pero es el único congresista que hay de Madre de Dios. Queríamos saber, dado que usted ha sido juez ahí, ha sido decano, creo, en el Colegio de Abogados y muchas otras funciones, saber si la situación de la tala ilegal, minería ilegal y la deforestación está mejorando o está empeorando en la región que usted representa en solitario en el Congreso de la República. Sí, son temas fundamentales para el departamento, Fernando, y lo que ha sucedido en los últimos 10, 15 años en Madre de Dios es que se ha incrementado estas actividades ilegales por varios factores, ¿no? Estamos empeorando. Estamos empeorando, comencemos por ahí. Sí, estamos empeorando, efectivamente. Primero, hay una altísima migración de los ciudadanos de los departamentos vecinos del país, ¿no? Que se ha incrementado en los últimos 18 meses por el tema de la pandemia. El tema del precio de la madera que ha subido, el precio del oro que se ha incrementado, están pagando cerca de 190, 195 soles el gramo de oro. Tercero, la ausencia del Estado en muchos aspectos y en muchas actividades del Estado, ¿no? La autoridad forestal, por ejemplo, carece de personal, de logística. La Dirección de Energía y Minas no tiene recursos, no tiene personal. Este año le acaban de transferir recién 500.000 soles para el tema del control de la actividad de la minería ilegal, y obviamente con esos recursos es poco lo que se puede hacer. La SUNAT tiene una sola oficina en Puerto Maldonado, el tema de delincuencia común se ha incrementado y el proceso de formalización minera no avanza en la forma que estaba prevista, ¿no? Todo eso, lógicamente, esperamos encararlo desde el 28 de julio en el Congreso de la República. Señor Salguana, permítame dos preguntas muy concretas, por favor. En primer lugar, con la actuación de este Congreso, ¿usted considera que el actual Parlamento que se va ha sido muy populista en algunas o muchas de sus decisiones? Y en eso involucro también a la actual bancada de Alianza para el Progreso. Y hablo de la cantidad de leyes aprobadas que han terminado en el Tribunal Constitucional. No solamente hablamos de populismo, sino también fallas en ese sentido, en el tema constitucional. Y en segundo lugar, ustedes como bancada, ¿qué tipo de atención van a poner, sobre todo a los actos de corrupción en los gobiernos regionales, que ha sido también otro factor lamentable en nuestro país en estos últimos meses? Sí, en cuanto al tema de las decisiones y las normas legales aprobadas por insistencia, ¿no? Creo que es el Congreso con mayor número de normas aprobadas por este mecanismo constitucional. Sí. Creemos que hay que revisar con mucho mayor detenimiento las normas, ¿no? Y precisamente eso nos lleva, por ejemplo, a una propuesta pues del tema de la bicameralidad, ¿no? En un parlamento de esta naturaleza quizás esto no sucedería, ¿no? Son temas que hay que corregir, Carlos, son temas que hay que superar. Por ejemplo, el tema de declarar de interés nacional la creación de determinado distrito, ¿no? Cuando en el fondo no estamos haciendo nada concreto por ese distrito de la población que pretendemos apoyar. Claro. O la creación de universidades que al final no van a llegar ni siquiera a los mínimos de estándares de la educación o cosas por el estilo. O sea, de eso sí. La historia del Congreso tiene un montón para contar. Pero en el caso específico de la pregunta sobre los gobiernos regionales, hemos, y con razón probablemente, muchos representantes como usted de diferentes gobiernos, lo que dicen es Lima centralizada, digamos, no le hace caso a los problemas en las regiones del país, pero tampoco hemos mirado a fondo lo que pasa en los gobiernos regionales del país, como por ejemplo lo que está evidenciándose en la región Junín y puede estar evidenciándose en distintas regiones del país. ¿Cuántas autoridades están en investigación? O sea, a eso se refería, imagino. Sí, lo que sucede, Mónica, es que desde el Congreso se centra la mirada en el Poder Ejecutivo y en los ministros, ¿no? Uh-huh. Vemos desfilar a los ministros de Estado. Exacto. Y no hacemos lo mismo, ¿no?, con los gobiernos regionales
cuando la Constitución política le da al congresista su capacidad y atribución de fiscalización a todos los niveles de gobierno, ¿no? Y muchas veces, muchos temas de corrupción y muchos recursos se destinan a los gobiernos regionales y no son bien utilizados, ¿no? Creo que este Parlamento tiene que cambiar en ese sentido. Bueno, hay un propósito ahí. Esperemos que así sea. Muchas gracias, congresista Eduardo Salguana. Recuerdo que usted es el vocero de la bancada de APP, una bancada que, como él ha dicho, es de centro, y a ese título podría entrar a una mesa directiva con Perú Libre, pero también con Fuerza Popular. Vamos a ir a los titulares de la hora, después de la cual recibiremos a una congresista justamente de Fuerza Popular, la más joven, y a ese título miembro de la Junta Preparatoria, que nos dirá cuál es la aspiración que Fuerza Popular tiene en el Congreso que se inaugura el próximo 27 de julio.